Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo 4 y en esta ocasión presentaremos si la reforma agraria en el Perú fue o no beneficiosa. Antes de comenzar, es importante ubicarnos en el contexto de los acontecimientos de esa época. En 1968 ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después en el país. La revolución de las Fuerzas Armadas lideradas por el general Juan Velasco Alvarado, utilizando como pretexto la controversia de la página 11. Velasco llevó a cabo un golpe de estado contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry el 3 de agosto de ese mismo año. El propósito de esta revolución era implementar el Plan Inca, un conjunto de reformas con el objetivo de reorganizar el modelo económico del país. Entre las más destacadas estaba la reforma agraria, cuyo fin era redistribuir las tierras para promover la igualdad y reducir las marcadas diferencias socioeconómicas entre la clase trabajadora y la oligarquía. Pero ¿realmente fue esta reforma agraria beneficiosa para el país? Desde un punto de vista político, económico y social, la reforma agraria no logró alcanzar sus objetivos de manera efectiva. En lugar de generar mejoras significativas, tuvo efectos negativos en todo el Perú. Por eso, en esta presentación, argumentaremos nuestra postura con claridad. Buenas noches, profesora. Soy el alumno Mauricio Palma y en esta ocasión voy a hablar sobre el aspecto político que tuvo la reforma agraria en el Perú. Bueno, esto lo dividí en tres partes. La primera parte es la distribución de la tierra y debilitamiento de la oligarquía. La reforma agraria buscó romper con siglos de concentración de tierras en manos de una élite terrateniente, redistribuyendo las grandes haciendas a campesinos y cooperativas. Bueno, y esta implementación fue problemática porque muchos campesinos no tenían el capital ni los conocimientos necesarios para hacer productivas sus tierras. Bueno, el segundo apartado es el fortalecimiento del Estado y del proyecto nacionalista. La reforma agraria fue parte integral del proyecto nacionalista del régimen militar de Velasco Alvarado, que buscaba reducir la influencia de las élites y del capital extranjero sobre la economía peruana. El Estado, a través de la reforma, no solo se posicionaba como el actor principal en la economía rural, sino que también intentaba ganar legitimidad política ante las clases políticas y populares. Bueno, esta intervención fue vista de forma preocupada por sectores conservadores y liberales, lo consideraban como una excesiva concentración del poder a manos del Estado. Y el tercer apartado es el impacto social y político que tuvo esto en el Perú, ya que, bueno, alteró profundamente la estructura de estos dos. Al distribuir la tierra, el régimen promovió la creación de nuevas formas de organización social, como cooperativas y comunidades campesinas. Y esto políticamente tuvo dos reacciones. La primera reacción fue los campesinos que vieron en ella como una oportunidad de mejorar económicamente y socialmente. Por otro lado, generó una fuerte oposición de los grupos conservadores y propietarios, quienes argumentaban que esta reforma atentaba el derecho de propiedad, ponía en peligro la estabilidad económica de sus terrenos. Bueno, eso fue todo, profesora. Muchas gracias. Consecuencias negativas de la reforma agraria en la economía. La reforma agraria tuvo consecuencias negativas en el sector agropecuario, ya que la expropiación de alrededor del 56% de la superficie agrícola significó que las tierras ahora estaban en manos de cooperativas o empresas asociativas, la mayoría de las cuales carecía de conocimientos técnicos y administrativos. Esto se tradujo rápidamente en el fracaso de estas empresas, las cuales optaron por vender las tierras por parcelas o simplemente abandonarlas. De esta manera, la productividad del sector agropecuario se redujo en 17%, mientras que en los demás países de la región aumentó en 18%. Por otra parte, la expropiación de la propiedad agraria creó informalidad y abandono de las tierras debido a la división de la misma en parcelas
y la falta de titulación de las mismas, teniendo en cuenta que hasta fines de la década de los 60 el sector agropecuario era el principal sector económico y el mayor contribuyente tributario. Respecto a las exportaciones, en la década de los 80 se evidenció un fuerte déficit en la producción de alimentos, pasando de ser un país que era netamente exportador a uno dependiente de la importación de los mismos. Bueno, continuando con lo explicado por mi compañero, hablaré sobre el aspecto social. En el aspecto social encontramos a la redistribución de la riqueza que busca reducir la desigualdad mediante la entrega de tierras a campesinos. También encontramos la mejora de las condiciones de vida. Aumenta la seguridad alimentaria y mejora la economía de las zonas rurales. Tenemos el desarrollo comunitario, que fomenta la organización comunitaria y el crecimiento económico local. Eh, Conflictos sociales que puede generar tensiones entre campesinos y terratenientes, a veces con violencia. Encontramos a la emancipación de los campesinos, que otorga autonomía económica y política al dar propiedad sobre la tierra. El movimiento social encontramos que es impulsada por luchas campesinas por el acceso justo a la tierra y migraciones y desplazamiento que pueden provocar movimiento de población tanto rurales como urbanos. Le paso a mi compañero para que pueda explicar el siguiente punto. En conclusión, la reforma agraria en el Perú no logró cumplir con éxito sus objetivos en los ámbitos político, económico y social. Desde una perspectiva política, provocó divisiones y debilitó la estabilidad del país. Económicamente, la reforma afectó la productividad y eficiencia del sector agrícola, y aunque socialmente redujo el desempleo y la migración, los efectos negativos superaron los beneficios. Estos resultados demuestran que en su mayoría la reforma agraria no fue una medida favorable para el progreso y estabilidad de Perú. Al mirar las lecciones del pasado, queda claro que la reforma agraria tanto en el Perú como en otros países no cumplió con su propósito de fomentar un desarrollo sostenible y equitativo. Es crucial aprender de estas experiencias históricas y buscar enfoques más efectivos, como la inclusión social, la innovación y una perspectiva integral. Estas enseñanzas deberían orientar futuras políticas para garantizar un crecimiento más justo y sostenible en la sociedad. Gracias.